Bendiciones abundantes para todos. Soy el pastor Miguel Antonio López de Iglesia Cristiana Centro de las Asambleas de Dios en Acacías, Meta, Colombia. Y estoy muy complacido de poder compartir con ustedes otra vez el poderoso mensaje de la palabra de Dios. El título que he puesto a mis notas que he preparado y que les voy a leer es el Dios que adoramos. El Dios que adoramos. Y el texto que he tomado para ello es el libro del profeta Jeremías, capítulo número 9, versículos 23 y 24. Así dice la Escritura. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En cada ser humano, de su misma naturaleza, brota la tendencia de creerse más que los demás. Por ello, unos se alaban en su sabiduría, otros en su valentía, otros en sus riquezas, pero ninguna de estas cosas es realmente digna de alabanza, como lo es el conocer y entender quién es el Dios Todopoderoso, el Dios que adoramos. Carlos H. Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo lo siguiente: la ciencia más elevada, la especulación más atrevida y la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un ser humano son el nombre, la naturaleza, la persona, la obra y la existencia de ese gran Dios que adoramos y llamamos Padre. ¿Y quién es ese Dios que adoramos? En primer lugar, el Dios que adoramos es el Dios de la Biblia. Todos los seres humanos creemos en la existencia de un Dios creador del universo, aunque de vez en cuando encontramos personas que dudan de la existencia de Dios y otras que, aunque creen en la existencia de Dios, no están de acuerdo con Él. Todo lo que el hombre necesite conocer de Dios sigue siendo la Biblia o en la Biblia, porque la Biblia ha demostrado ser el libro de Dios, sigue siendo el libro de los libros, el más amado, el más difundido, el más leído y el más consultado en todos los tiempos. La Biblia es el mayor testimonio de la existencia de Dios, por ser el único libro inspirado por Él. La Biblia nos habla del Dios revelado a través de la conciencia de los hombres. Y partimos del principio que todos los seres humanos, sin distinción de raza o cultura, tenemos la necesidad de adorar a un ser superior. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16 y siguientes, encontramos esto. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía
viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y tomándole, le trajeron ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del tribunal, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerle, es aquel a quien yo os anuncio. Como podemos notar, la razón de las tantas religiones en el mundo es la conciencia humana de la existencia de un creador y juez de este universo. La Biblia nos habla del Dios revelado no solo a través de la conciencia de los hombres, sino a través de la creación. Y así como Dios le habló a Moisés en las montañas del Sinaí, en medio de relámpagos, también le habló a Job en medio de un torbellino y le hizo todo un interrogatorio acerca de la creación. Interrogatorio que lo encontramos en los capítulos 38 al 41 del libro de Job, donde Job se queda sin palabras, se queda sin respuestas. Debería usted leerlo en su Biblia. Y pasando al libro de los Salmos, el salmista David escribió en el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, para nadie hay excusa. La creación misma le acusará en el día del juicio. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 y siguientes: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. La Biblia nos habla además del Dios revelado a través de la persona de Jesús. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, sus primeros versículos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el evangelista Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está ahora en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con todo lo anterior, los humanos no tenemos excusa para no creer en el Dios de la Biblia y para no adorar al Dios
de la Biblia. En segundo lugar, el Dios que adoramos es el Dios de nuestras circunstancias. Y volvemos otra vez a Romanos 8:28, versículo tan leído, tan conocido. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos una herencia desde el huerto del Edén, el conocimiento del bien y del mal, y de allí se deriva el que nosotros juzguemos hechos y circunstancias como buenas o malas. A un cristiano, aunque Dios lo ama y él ama a Dios, le ocurren cosas buenas y también cosas malas. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, no algunas. Todas, las que nos parecen buenas, las que nos parecen malas y las que nos parecen muy malas. Le diré algo aquí sobre cómo ver la vida a pesar de las cosas malas que nos puedan suceder a diario. Aceptemos que Dios es un Dios de misterios. Dios es el más grande de todos los misterios. La mente humana no puede explicar a Dios. Mire lo que nos dice él mismo en Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Pues como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Esta declaración divina nos lleva a entender que hay un gran abismo, una gran diferencia, una gran distancia entre los hombres y Dios. Porque Él es el creador, nosotros sus criaturas. Él es el santo, nosotros los pecadores. Él es sabio, nosotros insensatos. Él es infinito, nosotros limitados. Él es perfecto y nosotros imperfectos. Y estos contrastes hacen que Él sea para nosotros un Dios incomprendido o incomprensible, un Dios inconcebible, insondable, sorprendente y misterioso. Eliú, exaltando la grandeza de Dios, dijo en Job 37:20, por más que el hombre razone, siempre quedará abismado, es decir, perplejo, siempre que trate de explicar a Dios, quedará perplejo. Y sigue diciendo en el libro de Job, capítulo 37, versículo 22, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no podemos alcanzar, grande en poder y en juicio. Vivimos, además de aceptar en un Dios de misterios, vivimos en un universo de misterios. Tanto el universo como la vida y como la eternidad siguen siendo misterios porque son cosas incomprensibles para la mente humana
y por lo tanto no se pueden explicar. Por eso nuestras circunstancias muchas veces se convierten en misterios. La vida puede cambiar totalmente de la noche a la mañana, de un momento para otro, cuando ocurren desgracias impredecibles, desastres naturales, terremotos, deslizamientos, inundaciones, tsunamis, o como cuando llegan noticias inesperadas, como la noticia de una enfermedad incurable, de un accidente o de una muerte instantánea. Y no es que Dios nos traiga cosas malas. Lo que pasa es que los humanos vivimos en predio ajeno. El diablo es el príncipe de este mundo y el diablo busca nuestra destrucción e intentará acarrearnos desgracias. Por eso es que debemos mantenernos orando para que seamos librados del mal y del maligno, como nos enseñó Jesús, que deberíamos orar. Los cristianos cometemos errores en la vida, errores que tenemos que pagar muchas veces muy caros. Por ejemplo, cuando violamos leyes y principios naturales, morales y espirituales, porque la violación de toda ley o principio traerá consecuencias y muchas veces fatales. No podremos pasar los límites de nuestra estadía en la tierra, pero sí podemos acortarla con nuestros hechos imprudentes. Entonces, no le echemos la culpa a Dios por las consecuencias de los errores que cometemos. Cada ser humano se traza su propio destino. Desde que el hombre obtuvo el conocimiento del bien y del mal, tiene la libertad y la capacidad para trazar su destino. Sin embargo, Dios es tan bueno que sigue trabajando en nosotros. Él toma aún lo malo que nos haya ocurrido y lo usa para nuestro bien o inclusive para el bien de otros. Todas nuestras circunstancias están en las manos de Dios y más ahora que somos hijos de Dios, pues cuando nos convertimos a Jesús, fueron perdonados, borrados nuestros pecados. Nacimos de nuevo, fuimos hechos hijos de Dios, pasamos a ser nueva creación, todo fue hecho nuevo, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas antiguas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Cuando entendemos esto, llegamos a estar en paz con nuestro pasado y podemos servir con libertad al Señor. Dios trabaja ahora con nosotros y por medio de nosotros, sin importar nuestros fracasos, decisiones necias y errores que cometimos allá en el pasado, con repercusiones aún para toda la vida. Él nos ha sanado y nos ha dado su Espíritu Santo para hacernos servidores competentes y representantes suyos aquí en la tierra. El Dios que adoramos es el Dios de la Biblia y el Dios que adoramos es el Dios de nuestras circunstancias. Dios nos dio la vida, nos sustenta y nos cuida. Dios nos ama con amor eterno y eso es suficiente y nos sobra
Porque si nadie nos valora, si nadie nos quiere, si nadie nos necesita, Dios sí. Y su amor es suficiente para cubrir todos los faltantes en la vida. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Creador de este universo, todo cuanto existe, los cielos y la tierra, el mar y las profundidades y todo lo que en ellos hay. Te damos gracias, Señor, por haberte revelado a nuestra vida. Nuestra comunión contigo lo es todo. Es más que sabiduría, más que fuerzas o valentía, más que riquezas. Te pedimos, Señor, que nos concedas fe, que nos libres del mal y del maligno, que nos libres de duda, que nos libres de incredulidad. Te adoraremos aquí y te adoraremos por la eternidad. Gracias por tu palabra y bendigo en tu nombre santo a todo aquel que la recibe con temor y reverencia. Gracias, Padre bueno y maravilloso, por amarnos de tal manera. Amén. Que Dios los bendiga más y más. Y gracias por atender reverentemente a la palabra de Dios. Amén. Señor, toda mi vida eres tú. Señor, toda mi vida eres tú.